La semana pasada estábamos disfrutando de un ensayo con el grupo de músicos y cantantes de la iglesia. De pronto, de la nada, se fundieron un par de focos. Al sentir el bajón de la iluminación en el área, uno de los músicos expresó, y se fundió el foco. Ya saben, con ese tipo de entonación de lamento y de ¿y ahora qué vamos a hacer? Casi inmediatamente, a los 5 segundos, otro elemento del grupo expresó, ¡qué bien se ve la iluminación sin esos focos! Al ver las dos reacciones, reflexioné. No cabe duda que en el lugar en donde estamos, cada uno de nosotros podemos poner un ambiente de pesimismo y lamento o una actitud positiva y alegre. Todos tenemos por ahí un amigo cuya actitud positiva nos influye. Tengo uno que cada vez que le pregunto, ¿cómo estás?, me responde, excelentemente bien y con riesgo de mejorar. Y tengo otro que siempre piensa bien. Aun cuando todo indica que cierta persona actuó mal en su contra, siempre se le ocurre alguna razón que justifique la acción de esa persona. Tengo un doctor que cuando no pude ver bien en una etapa de mi vida y me lamentaba ante él por mi condición, me decía, no puedes ver bien, pero ves. Estas 3 personas y muchas más han sido un ejemplo para mí. Cada vez que estoy desanimado me acuerdo de ese excelentemente bien y con riesgo de mejorar. Cuando estoy tentado a pensar mal de alguien, me acuerdo de aquel amigo que siempre piensa bien. Y cuando me voy a lamentar de algo de mi cuerpo con lo que estoy batallando, me acuerdo de aquel doctor que les comento. Qué importante es ser de buena influencia para los demás. ¿Cómo nos ven nuestros amigos? ¿Qué piensan de mí mis padres, mi esposo o esposa y mis hijos? ¿Qué emoción provoco en mi trabajo? ¿Te has preguntado eso? ¿Soy o eres el que siempre se queja de todo y no propone nada? ¿Soy el que critico pero no hago nada por remediar las cosas? ¿Te acuerdas de aquella serie de caricaturas de los pitufos? ¿Qué pitufo serías tú? Como cristianos, tenemos la consigna de parecernos a Cristo. Y esto suma una losa todavía más pesada sobre nuestro deber, porque si de por sí el simple hecho de ser una buena persona no es fácil, ahora a eso súmale nuestro compromiso de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto ser un reflejo de su gloria. Un reflejo de su gloria no tiene nada que ver con que, al terminar el momento de cantos de tu iglesia, tu rostro se fue transformando en un aspecto místico o angelical. No, ser un reflejo de la gloria de Dios tiene que ver más bien con que nuestro carácter se vaya transformando al de Cristo. Aunque la vara esté muy alta, debemos pretender alcanzarla, porque si nunca aspiramos a esa meta, jamás avanzaremos con respecto a ese proceso imprescindible de la vida cristiana. Veamos algunos ejemplos de la vida de Jesús. Número 1. Amor fraternal. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Número 2. Humildad y servicio. En Juan 13:12 al 15 dice, entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Número 3. Guardar los mandamientos. En Juan 15, del 10 al 11 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. En estos 3 pasajes vemos claramente que Cristo predicó con el ejemplo. Cuando Él recomendaba algo era porque ya lo había hecho. Y predicaba conceptos básicos que engloban el todo del buen proceder en la vida, porque al hablar de amor fraternal, de humildad ante los demás, de servicio y de obediencia al Padre al guardar sus mandamientos, quedamos, por así decirlo, con las manos atadas, sin excusas, sin poder argumentar algo como para justificar el que nos inclinemos en alguna ocasión por hacer el mal. Y por si nos quedara alguna duda al respecto, podemos recordar 1 de Tesalonicenses 5:15, que dice,
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La verdad del Evangelio constantemente nos obliga a vivir bajo el ejemplo de Cristo. De hecho, así lo dice 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. El significado de la palabra constriñe revela con claridad la idea de este versículo bíblico, porque tiene dos sentidos. Número 1. Por un lado, significa llevar a una persona a actuar de determinada forma en contra de su voluntad. Esto es lo que hace Cristo. Nos lleva a seguir su ejemplo, y no lo hace para manipularnos como para hacer algo que le beneficie a Él. Por el contrario, nos dirige por su verdad para que de esa manera podamos vivir vidas plenas y llenas de gozo. Número 2. Por otro lado, significa reducir o limitar la actividad de alguien. Cristo, a través de su palabra, nos pone límites, pero ocurre algo muy creativo con Cristo. Nos pone límites, pero a la vez nos da un amplio abanico de posibilidades en cuanto a qué hacer con nuestra vida. De tal modo que el Evangelio no se enfoca en lo que pierdes, sino en todo lo que ganas al seguir los pasos de Jesucristo. Seamos entonces un reflejo de su gloria, el aroma de Cristo por donde andamos, que nuestras vidas cambien para bien el ambiente donde nos movemos, que la gente que convive contigo quiera lo que tú tienes, y cuando te pregunten, pues ¿cómo le haces para estar de buen humor, para estar contento, para ser servicial, para ser amoroso, para pensar bien siempre? Tu respuesta no sea otra sino la de, es Cristo en mi vida. Él me ha transformado y también lo puede hacer contigo. En resumidas cuentas, que la gloria de Cristo lo llene todo en nuestras vidas.